Este es un vídeo de aprendizaje que te ayudará a conocer la importancia del uso de sombras en el lenguaje de la animación, ya por sus componentes estilísticos y comunicativos, como por los simbólicos. En sus orígenes, los espectáculos de sombras ofrecían una representación simbólica de la realidad. Así sucedía con el teatro de sombras balinesas y en Java. Este tipo de espectáculo se importó a Europa a mediados del siglo XVII y sería conocido como sombras chinescas. El teatro de sombras se caracterizaba, como el cine, por ofrecer un uso artístico de la luz proyectada sobre una pantalla, aunque entraría en declive precisamente a partir de la invención del cinematógrafo. A su vez, en el siglo XVIII se creó en Europa un original sistema de retrato anterior a la fotografía y que consistía en recortar la sombra proyectada del modelo. A estas figuras de perfil se les llamaría siluetas, en relación al nombre de uno de los ministros de Luis XV, Monsieur Silhouette. En el mundo de la animación temprana, las siluetas tendrán una importancia capital en la figura de Lotte Reiniger, una pionera fundamental que nos dejó el primer largometraje de animación que aún se conserva, Las aventuras del príncipe Ahmed, de 1927. La animación con siluetas evocaba la fuerza expresiva del teatro de sombras, utilizando figuras elocuentes y poderosas. Así establecería uno de los principios fundamentales del dibujo animado: que la pose del personaje tenga una silueta elocuente, de manera que siempre pueda entenderse lo que está haciendo, aunque lo veamos a contraluz. Pero el cine de siluetas de Lotte Reiniger, lejos de estar condenado a la obsolescencia, es hoy un modelo para los más jóvenes realizadores, que imitan su lenguaje y lo enriquecen con medios digitales. En el lenguaje del cartoon clásico, de dibujo en línea remarcada y colores planos, la sombra tuvo un discreto papel hasta que se utilizó de manera dramática por parte de la compañía Disney en los años 30, a imitación del cine expresionista alemán. Sin embargo, aunque se utiliza un lenguaje visual simplificado, la sombra cumple un papel esencial en el cine animado. Como indica Richard Williams, necesitamos sombras para poder percibir la animación. Las sombras nos indican la posición de los objetos, nos dan pistas sobre la hora del día y ayudan a crear un ambiente emocional. Transparente o dura, las sombras ayudan a definir el estilo visual de sus creadores y a menudo contribuyen a una economía de recursos para describir formas complejas. Las sombras o su ausencia también indican estados sobrenaturales, contextos irreales o incluso paisajes metafísicos. La representación de las sombras en el cine de acción real y en el de animación tiene algunas áreas comunes, aunque las propiedades de la animación para generar un universo con leyes genuinas multiplican las diferentes lecturas que pueden hacerse de una misma forma. Es por ello que las posibilidades retóricas de la sombra en la animación son también mayores. Uno de los usos retóricos más comunes de la sombra es la elipsis: utilizar las siluetas para sugerir algo que, de otra forma, sería desagradable de mostrar, especialmente para una audiencia infantil. Asimismo, la sombra también puede producir equívocos, a menudo cómicos, como cuando un personaje demasiado pequeño proyecta una sombra prominente, o cuando ésta parece sugerir una realidad diferente. El tropo, en general, se considera cuando se utiliza una palabra en un sentido distinto del propio, y por extensión en retórica visual, cuando un objeto se comporta de manera distinta a la que esperábamos. Así, es posible ver tanto en animación como en cine sombras que no parecen corresponder con sus personajes o que se mueven de manera distinta y excéntrica. La metonimia consiste en mostrar la causa por su efecto. Así pues, la sombra se puede comportar de forma creativa, parecida a cómo funciona en la elipsis, mostrándonos indirectamente los efectos que están teniendo lugar en otro sitio, si bien de manera fantástica o incluso teniendo relación causal entre la proyección y el cambio.
En resumen, podemos decir que el poder expresivo de las sombras está presente en el cine de animación desde sus antecedentes, como los teatros de sombras chinescas, y desde muy pronto se convirtió en parte de su lenguaje. Asimismo, la presencia de sombras y claroscuro nos permite identificar un estilo sofisticado, dramático y creativo en la animación. Por último, la sombra contiene poderosas resonancias simbólicas, adquiriendo multiplicidad de significados.